Bendiciones, bienvenidos nuevamente aquí a Filtro de la Palabra, donde Dios siempre tiene algo para ti. Saben, hoy estaba acordándome por la mañana de una cierta ocasión que fui a la playa con unos amigos y familiares. Y recuerdo que por la noche yo salí a caminar y fue tan relajante, fue tan liberador, por decir así. Hablar con Dios y escuchar música mientras iba por la orilla de la playa fue algo muy, muy bonito. No sé si alguna vez ustedes en su larga existencia en esta tierra han ido a la playa o a algún lago, algún río, no sé, alguna experiencia que puedan comentarnos sobre eso. Bueno, yo fui a una playa de aquí, de Payaoyo, que el lugar se llama Conil, y yo había ido a otras playas, bueno, a una más, pero no se compara cómo era ese sitio. No solamente era la playa en sí, sino que el pueblo era lindo, era muy bonito. Me encantó y eso. No, la verdad, lo que ese verano creo que fue que cuando visitamos después de otra playa fuimos a Gibraltar, y la verdad la playa era muy linda porque el agua era bien clarita. O sea, no es como muchas playas de aquí que son bien oscuritas. Pues esa playa nada que ver, nada que ver, era clarita y la verdad bien bonito. Sí. Bueno, yo creo que la última vez que fui fue a una playa que son unos amigos de mi papá, que son en Cortés. Y antes de que mi mamá viniese para España, y antes de que yo viniera para España, fueron las vacaciones que compartimos en familia, con amigos, y pudimos pasar ese tiempo ahí compartiendo, comiendo, disfrutando de ese lugar, quedándonos ahí, aunque es un temor para mí porque quedarse fuera era algo así bien difícil, nunca se acostumbraba, pero era un tiempo también que, es decir, disfrutar en familia, disfrutar con personas que uno aprecia y pasar ese tiempo en comunión con las personas. Eso creo que lo más bonito que uno hace cuando sale es eso, el poder disfrutar en comunión con los demás. Sí, son tiempos inolvidables que pasamos ahí, ya sea en la playa, en el bosque, pero, ¿saben? Hoy vamos a estar hablando sobre una escena, una parábola que se predicó, pues Jesús la predicó a la orilla de un lago. Y, o sea, en la playa, dice la palabra en Mateo 12, Mateo 13, versículo 2. Y toda la gente estaba en la playa, o sea, a la orilla de un lago. Y yo por eso les comentaba, o sea, yo creo que es algo muy, muy gratificante, muy relajante el estar en la playa, escuchar las olas del mar golpeando la orilla, el aire soplando. Y pues me acordé mientras estaba estudiando esto por la mañana antes de venir aquí. Y me estudiando y leyendo eso, me imaginaba esa escena y todo lo que Jesús habló en ese momento, toda esa parábola que es muy conocida por nosotros, que se llama la parábola del sembrador. Y es una enseñanza tan profunda. Yo recuerdo que también cuando anteriormente habíamos estudiado esta palabra, esta parábola, justamente en nuestra iglesia estaban hablando, no sé si ustedes recuerdan eso, pero estaban hablando, el pastor predicaba de eso, un hermano pasaba y daba una oportunidad sobre eso, y nosotros justamente en esa temporada estábamos leyendo esta parábola, y yo lo recuerdo muy bien, y fue algo muy, muy bonito, y el recordar no solamente que Dios nos habló por medio de esta parábola y que nos va a seguir hablando hoy, y a ti que nos estás escuchando, sino que esa escena. Y yo quiero invitarte que en esta hora te plantes como que estás en la playa, sal al balcón si tienes sol, si tienes un patio, pues sal al patio y escúchanos ahí, comparte, comenta, ahí tenemos fieles seguidores que nos están comentando, un fuerte abrazo. Y ayúdanos a compartir, ¿sabes? Algo muy importante de este pequeño espacio que hemos abierto, tal vez no tengamos los millones y millones de seguidores porque no andamos en busca de eso, sino de expandir la palabra del Señor, y con 1, 2, 5 personas que miren ese video ya es una victoria para nosotros, porque hoy vamos a ver el por qué para nosotros es una victoria el que tú estés ahí escuchándonos, por qué el que tú estés ahí
cada viernes viéndonos ahí en tu pantalla de tu móvil, de tu tablet, tu computadora, televisor, como tú nos prefieras ver. Así que hoy vamos a empezar a hablar sobre esa parábola, el sembrador. Y ese sembrador viene a representar esas personas que predican la palabra del Señor, que esparcen la palabra del Señor. Y pues, ¿qué les parece si ahí rapidito la hermana Michelle se nos acompaña a leer la parábola? La vamos a leer en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Su letra dice: y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es sembrado junto al camino. Y bueno, si ustedes siguen leyendo más adelante, en el 19 está la explicación de esta parábola. Y en mi caso, que me toca a mí el junto al camino, dice en el 19, orando al Padre y al Espíritu Santo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amén. Bueno, yo, fíjense que me puse un poco a investigar, y porque es algo que con la explicación se entiende, pero para que lo comprendamos mejor, yo busqué y hubo una versión de la traducción al lenguaje actual que dice, en el 19 dice: hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Entonces, esto es que, por ejemplo, cuando Dios pone esa palabra en el corazón de una persona para compartirlo con esa otra persona, como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Y esa semilla que nosotros plantamos, que nosotros sembramos, cae junto al camino. O sea, esa semilla no cayó en tierra. ¿Por qué? Porque esa persona, como dice aquí, no entendió la palabra. Muchas veces se nos pueden presentar esas situaciones de que nosotros queramos predicarle a alguien, que nosotros queramos hablarle del Señor a alguien, pero esa persona no tenga conocimiento de lo que le estamos hablando, no tenga conocimiento de qué es el Evangelio, no tenga conocimiento de nada de lo que nosotros le hablemos. Entonces, al nosotros hablarle esto a la persona, como les dije, no cae en una tierra fértil. Entonces, no va que no va a tener raíz, no va a hacer nada. Simplemente cayó ahí, pero como decimos, por un oído entró y por el otro salió. Y hay algo que me llama la atención, y es que dice que el diablo viene y hace que lo olviden. O sea, ¿cómo va a hacer eso el diablo? Yo aquí puse por medio de las distracciones. Cae esa palabra y esa persona, como les digo, no lo entendió, lo olvidó. El enemigo le presenta otras ciertas situaciones. Muchas veces puede ser el mismo celular, un amigo que se pone a hablar con el amigo y se le olvida lo que hace un momentito se le dijo. Y también yo pensaba que no solamente puede pasar con una persona X, por así decirlo, que nosotros digamos, sino que muchas veces pasa también dentro de la iglesia. El pastor o quien esté compartiendo la palabra ese día está hablando, está predicando, está compartiendo esa semilla que el Señor le ha puesto en su corazón, pero nosotros no estamos queriendo recibir esa palabra, estamos haciendo oídos sordos y simplemente no estamos haciendo esa tierra fértil para producir el fruto que lleva esa semilla, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser eso? En Oseas 4:6, mediante otra versión, solo le voy a leer el inicio del versículo, que es lo que me quiero enfocar, y es que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento.
si el pastor o quien esté predicando en ese momento está dando una palabra que el pueblo no está entendiendo, esa semilla no va a producir ningún fruto. Por eso también nosotros como sembradores debemos de tener cuidado con lo que hablamos, debemos tener cuidado con lo que vamos a compartir, porque tenemos que saber que esa semilla va a caer en una buena tierra. La tierra simboliza el corazón, como ya sabemos. Entonces, si el pueblo no tiene conocimiento, es imposible que esa palabra penetre el corazón del pueblo. Entonces, como les digo, cuando esta semilla está simplemente junto al camino, no va a producir un fruto, no va a haber efecto. Simplemente va a ser algo que estuvo ahí, pero en la versión normal de aquí de la Reina Valera dice que vienen las aves y se lo llevan. O sea, tan fácil como que estuvo ahí y ya, se quitó, que hasta con el mismo viento esa semilla puede quitarse del camino, ¿no? Entonces, como les digo, es tan importante no ser ese tipo de tierra que no es fértil y tampoco ser nosotros esos sembradores que no saben dónde sembrar la semilla, sino que tienen que preocuparse también de que la persona que vaya a recibir esa semilla tenga conocimiento de lo que se le está hablando. Y bueno, solamente eso yo creo. Amén. Amén. Y es algo muy bonito y muy interesante. Y pues sigamos escudriñando. Yo creo que Dios tiene algo muy grande que hablarnos hoy, que nos suele pasar mucho en la predicación, viendo un video o en nuestras iglesias, a diario en los devocionales, nos distraemos fácilmente y viene el enemigo y te roba. ¿Cuánto te ha robado el enemigo? ¿Cuántas bendiciones que Dios ha transmitido por los predicadores llenos de oración, llenos de consagración, han venido a impartir sobre ti y has dejado que el enemigo venga y robe esa palabra de edificación, de restauración para tu vida y tu familia? Así que es momento de retomar la dirección y no estar a la orilla del camino, sino en un lugar correcto. Amén. Pero esta palabra nos sigue hablando y ¿qué más nos habla, hermana Yuli? Bueno, la verdad, yo me centré un poquito más en Lucas porque lo entendí bastante mejor. Y la siguiente, que bueno, habla sobre cómo la semilla cayó sobre la piedra. Y bueno, voy a leer el versículo que está en Lucas 8:6, dice: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Amén. La verdad es algo que a mí me llamó mucho la atención porque en este caso, o sea, la semilla sí nace. Y lo explica ya después Jesús a sus discípulos, porque pues ellos preguntan, y se les explica y dice que, pero lo voy a buscar específicamente porque a veces voy a liar, dice los de sobre la piedra son los que habían oído recibiendo la palabra con voz, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Y me llama mucho la atención porque digo, Dios mío, ¿cuánto pasa esto muchas veces, no? Y es algo que como les digo, pues aquí dice que pues nació, pero por falta de humedad no siguió pues su recorrido, ¿no? Y yo busqué cómo una semilla crecía así, tal cual, o sea, lo busqué tal. Y primero dice que se pasa se me fue la palabra, la germinación, creo que era. Sí, Y eso, y básicamente eso se dice que es cuando empieza a través del agua, el calor, y así se activa la semilla. Y después está el crecimiento inicial, que básicamente es que ya empieza a crecer, no era la raíz, no me acuerdo qué era, pero ya empieza como a dar más frutos así. Bueno, ya después más adelante ya cuando da hojas y frutos. Y la verdad me llama mucho la atención porque, o sea, pues a mí me encanta cuando Jesús utiliza su propia creación, o sea, Dios utiliza su propia creación para explicarnos las cosas. Y es básicamente así porque nosotros empezamos primero
o deberíamos empezar primero creciendo, o sea, teniendo esa comunidad con el Señor para que nuestra raíz crezca en Él, ¿no? Y ya después, más adelante, pues ir sirviendo más en la iglesia, hasta ya poder dar frutos como, pues creo que estamos dando, ¿no? Y eso era algo que a mí me llama mucho la atención. Y ya después, lo de que dice que creen en un tiempo, pero en el tiempo de prueba se apartan. Y sabemos que cuando viene el tiempo de prueba es bastante difícil, ¿no? Pero es en los momentos en que debemos confiar en el Señor. Y yo meditaba, pensaba, porque yo decía, es que si realmente se han apartado es porque realmente no conocen. Porque yo digo, o sea, cuando uno confía en una persona, por ejemplo, o sea, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una amiga, ¿no? Digamos, en el instituto. Bueno, pues yo confío más en esa amiga, pero ¿por qué? Porque paso más tiempo con ella. ¿Por qué? Porque hablo muchísimo más con ella, ¿no? En cambio, no se compara a otra amiga que a lo mejor no hablo tanto, que con las dos me llevo bien. Pero si yo realmente no la conozco porque no paso tiempo con ella, no voy a agarrar esa confianza. Y es lo mismo que nos pasa con Dios. Nosotros, muchos decimos, no, Padre, que confío en ti, Padre, que yo creo todo lo que me has dicho y así, pero realmente conoces a Dios. O sea, realmente, ¿cómo les digo? Estamos confiando en una persona que realmente conocemos, porque volvemos a lo mismo, si uno no conoce a una persona, no puede coger esa confianza, ¿no? Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros con Dios y que debemos pasar ese tiempo con el Padre para poder confiar en Él, poder confiar en su palabra y tener esa fe en el Señor, para que cuando venga la prueba, pues tengamos esa confianza en el Padre, porque pues también sabemos que el Señor no nos hace pasar por pruebas que Él sabe que no vayamos o pasamos, bueno, Que no podemos. ajá, o sea, la frase esta de que Dios no pone cargas en ti que no puedas cargar. Entonces es así lo mismo con las pruebas. O sea, Dios sabe que puedes pasar esas pruebas porque Él te va a ayudar, Él te va a dar las fuerzas, pero ya depende de ti si tú quieres, o sea, decides aferrarte a Él y a su fuerza para pasar esa prueba. Entonces, pues, que seamos más bien la tierra que prosigue, que va a llegar así, que no creo que va a llegar, pero que no seamos de tierra pues que está llena de piedras, sino que tierra realmente buena en que llegue esa humedad, o sea, esa conexión con el Padre y esa intimidad con el Señor. Amén, amén. Es algo muy bonito, me encantó cómo lo explicaste, o sea, es que definitivamente no podemos entender a alguien que no conocemos, es imposible y justamente estos que caen, la semilla que cae entre los pedregales es por eso, no, porque no entienden la palabra. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que están exponiendo la palabra y de un 100% de la prédica solo un 2% o a veces nada? Muchas veces entendemos de lo que se está predicando y eso también es una exhortación al predicador, porque si una cosa es que uno, ¿verdad?, no entienda, pero que todos no entiendan ya es cuestión de predicador. Así que nos exhorta a todos aquellos que exponemos la palabra del Señor a enseñarla de la manera correcta, a aquellos que no conocen a nuestro Dios. Si nosotros conocemos a nuestro Dios, tenemos la facilidad de exponer su palabra, de exponer a alguien que conocemos. Y me encantó ese ejemplo que usaste de que muchas veces nuestros amigos nos dicen algo y nosotros no lo han terminado y en el aire las agarramos, ya las entendemos lo que está diciendo. Y de eso se trata, de que cuando Dios hable, no ha terminado Dios y yo entienda, discierna lo que el Señor me está hablando y no solamente reciba con gozo en el momento, sino que como hablabas tú, sea en medio de las pruebas, siga y continúe esa palabra edificando mi vida porque conozco al Dios que me la dio. Amén. ¿Qué más nos habla esa palabra entre espinos? Dice por aquí que nos habla de eso, hermana Michelle. Amén. Bueno, ya hemos visto las demás tierras, pero una de las tierras que habla la palabra es acerca de la semilla que cae en medio de los espinos. Y dice la palabra en Marcos 18, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Y cuando yo leía esto, nos hacía
analizarme a mí muchas veces, la palabra nos confronta, nos exhorta y nos hace vernos a nosotros mismos y nos hace ver cómo a veces la palabra cae en nuestros corazones. Yo le hablaba con la palabra, como muchas veces cae entre pedregales y puede que no dé fruto, no tenga raíz, pero también esa palabra dice que sí cae, esa palabra sí llega al corazón. El detalle de la palabra no es que esa palabra no llegue al corazón, sino que se vuelve infructuosa, no produce un fruto en nosotros, porque a pesar que llega a nuestro corazón, el afán de este siglo, dice la palabra, nuestros trabajos, nuestra universidad, nuestro instituto y todas las demás cosas que priorizamos, se vuelven que la palabra se vuelve infructuosa. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que Dios tiene que ser el primer lugar en nuestro corazón, nosotros no le damos el primer lugar al Señor porque estamos tan afanados, porque yo necesito un buen trabajo, porque yo tengo que cubrir mis gastos. Y es verdad, necesitamos trabajar, necesitamos estudiar, porque no podemos decir que no es necesario. Vivimos en un mundo donde nos pide también estar preparados para nuestros trabajos, estar preparados para nuestros estudios y esforzarnos también para alcanzar metas, pero no solo metas personales y propias, sino para el mismo reino también, poder prepararnos para poder ser hombres y mujeres de Dios que estén capacitados para poder poner la palabra donde nos envía el Señor. Pero muchas veces el detalle está en que dejamos que los afanes no se vuelvan nuestra prioridad. Dejamos que las cosas que nosotros damos en primer lugar se vuelvan lo prioritario para nosotros. Dice que las codicias, podemos ver que muchas veces un trabajo puede ser un afán de alguien. Se están afanando, yo trabajo 7 días de la semana y no descanso y no puedo congregarme porque tengo mi trabajo y necesito pagar mis cuentas, o yo tengo que estudiar y no puedo venir a la iglesia porque tengo que estudiar. Y poco a poco nosotros podemos analizar, damos tanta prioridad a otras cosas que al final eso impide que la palabra que nosotros conocemos, que conocemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido, no tenga fruto en nosotros, porque nuestra prioridad no se volvió Dios, se volvió nuestras necesidades, se volvió nuestros estudios, se volvió nuestro trabajo, se volvió nuestra familia. Muchas veces damos prioridad a la familia antes que al Señor, y no es tan mal que nuestra familia ocupe un lugar especial en nuestro corazón, pero cuando hemos experimentado que ponemos a alguien en el centro de nuestro corazón, eso vuelve nuestro Dios. Y poner una cosa o poner a alguien en nuestro corazón y que se vuelva nuestro Dios, toda nuestra atención se vuelve a Él, a esa persona, a esa cosa. Y lastimosamente, poco a poco, el Señor va pasando de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar en nuestra vida, y eso evita que la palabra que nosotros conocemos, aquella que muchas veces la sabemos de memoria, pero no ministra nuestro corazón, no llegó a que el corazón produzca el fruto de cumplirla, de obedecerla, sino que la meditamos y la sabemos y decimos, y sabemos tantos salmos, sabemos tantos versículos y lo recitamos, pero que lo más difícil es no solo saberlo, sino que poder vivirlos, poder decir yo me lo sé, pero más que sabérmelo, lo aplico a mi vida, lo aplico a las áreas de mi vida, a mis estudios, lo aplico a mi trabajo, lo aplico a mi congregación, lo aplico porque aún muchas veces siendo hombres de Dios, mujeres de Dios, cuando un ministerio, cuando un puesto, cuando un título ocupa el primer lugar y no Dios, aún ahí podemos estar fallando, aún ahí eso se puede volver nuestra prioridad, y muchas veces no se trata tanto, como decía, solo que yo voy a predicar, sino que conocer de quién vamos a hablar, conocer de quién vamos a predicar, porque podemos poner una palabra preciosa y lastimosamente llega al punto de reconocer luego, ¿realmente será que yo conozco de quién estoy hablando? ¿Será realmente que yo sé de quién estoy hablando? ¿O solo sé Biblia, tengo conocimiento, pero no tengo esa intimidad que mencionaba nuestra hermana Julie? No tengo ese conocimiento, esa cercanía, porque cuando me toca poner mi confianza en el Señor, no la pongo. Cuando me toca creer por fe, no lo creo. Entonces, ahí donde nosotros somos confrontados, que estas codicias de este mundo, que estos afanes de este mundo, que las necesidades que estamos pasando no sean nuestra prioridad. No pidan que la palabra que nosotros conocemos, que dice que el justo por la fe vivirá, y que vamos a vivir realmente por esa fe, o que dice que persevera esta experiencia será salvo, y que podamos perseverar en medio de la adversidad que estamos viviendo. Entonces, esas palabras que se vuelvan realmente realidad en nosotros, que se vuelvan más que solo conocimiento bíblico, más que conocimiento teológico, más que conocimiento que tenemos, que realmente podamos vivirla y obedecerla. Entonces, eso es para que la palabra pueda producir frutos en nosotros, esos frutos que el Señor quiere ver en nosotros. Yo creo que eso es lo que, cuando vemos que esa palabra cae, esa semilla cae entre espinos, y muchas veces lastimosamente no produce los frutos que debemos de producir, porque las cosas de este mundo
nos está ahogando esa palabra que está en nuestro corazón. Amén. Amén. Yo creo que un ejemplo que podría yo aportar a estos comentarios que acabas de decir, Michelle. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, pues mi mamá siempre acostumbraba a dejar una lámpara encendida, pero en Latinoamérica pues se va la luz por la noche y recuerdo que esa noche se había ido la luz y yo me desperté. No sé qué horas eran porque no tenía móvil ni nada de eso. Pero yo recuerdo que en toda habitación de fiel latino hay una silla donde está toda la ropa. La ropa limpia que se mete y no quieres lavarla, doblarla en el momento, la colocas ahí, ¿no? Y yo miraba un bulto ahí y yo creía que eso era un monstruo, en serio. Parece chiste, pero fue un miedo intenso que veía en ese momento. Y claro, yo siempre he estado asistiendo a la iglesia y mi mamá siempre nos hacía orar ya sea el Salmo 91 o en paz me acostaré y así mismo dormiré, versículos que siempre son fieles en los hogares cristianos antes de dormir, ¿no? Y yo en ese momento, yo sabía que, porque ya me había pasado esos momentos y yo decía la Biblia y sentí esa paz, pero ese momento fue tanto el miedo que yo sentí, tanto los pensamientos que vinieron como esas espinas que dice la palabra, a ahogarme, que yo me puse a llorar. Yo solo me cubrí todo el cuerpo con mi cobija de tigre y me puse a sudar llorando. Yo no podía ni moverme del miedo, y muchas veces eso es lo que pasa cuando, aunque conocemos la palabra, aunque conocemos lo que pasa en la palabra que se nos imparte, esos pensamientos, esos pensamientos intrusivos que vienen a nuestra mente nos ahogan y se nos olvida la promesa, a la promesa que Dios ha establecido. Y al día siguiente que me desperté, pues vi que era ropa y fue una decepción muy grande. Pero Dios en su infinita misericordia nos exhorta por último en esta parábola a que seamos una buena tierra. ¿Y cómo ser una buena tierra? Yo recuerdo que un hermano de mi iglesia anterior, él sembraba frijoles, sembraba maíz y todo eso. Y en cierta ocasión mi mamá nos puso a sembrar maíz. Y pues lo sembramos y nos puso a limpiarlo, y yo lo estaba limpiando de mala forma y de mala gana. y recuerdo que el hermano pasó justamente al frente de la calle de donde vivíamos y me dijo que lo estaba haciendo mal. Y entonces él me explicó, se tomó un tiempo para explicarme cómo tenía que limpiar la tierra, que no tenía que haber piedras, que no había que tener ramas de hierba mala, ni nada de eso, que tenía que quitarla. Y mientras estaba estudiando esta palabra me acordé de eso, que es necesario quitar las espinas, quitar esas piedras, y no tenemos que ponerla en un lugar donde todo el mundo pasa por esos lugares. Y yo creo que esta es una parábola tan enriquecedora para nosotros como cristianos, como creyentes de la palabra del Señor. Para hacer esa buena tierra tenemos que quitar toda piedra que ahogue esa semilla, todas esas espinas que pueden venir a asfixiar nuestro crecimiento espiritual, y no podemos quedarnos a la orilla del camino, porque es ahí donde va a venir el diablo a robar todas las bendiciones que Dios tiene para ti, toda edificación que Dios tiene para ti. Así que para hacer esa buena tierra tenemos que quitar todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente, quitar todas esas piedras que están siendo estorbo para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos profundizar nuestras raíces en el conocimiento de Dios. Y es necesario estar en un buen lugar, en un lugar donde tú puedas crecer libre, no a la orilla del camino donde no es un lugar libre. Tienes que tener un lugar libre donde Dios pueda trabajar y crecer, y que tú puedas crecer y dar un fruto agradable. En cierta ocasión Juan el Bautista dijo que aquel árbol que no tuviese fruto iba a ser cortado. Y esa profecía sigue, esa palabra sigue en vigencia para todo aquel que no está dando un fruto agradable. Y en esta hora el Señor viene y nos exhorta por medio de su palabra a decirnos que demos un buen fruto, que demos un buen crecimiento. A pesar de las circunstancias, es momento que nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra,
que expongamos bien la palabra y no solamente eso, sino que quitemos todo eso que está estorbando el crecimiento espiritual. Y esto es lo que podríamos agregar de esa parábola tan enriquecedora y edificante para nuestras vidas. Esperamos que tú que nos has estado escuchando hasta el día de hoy, pues sigas escuchándonos, comparte con esa persona que tú estás viendo que necesita esta palabra, que las espinas, los pensamientos están ahogando la palabra del Señor, que esas piedras están evitando que pueda crecer, que no está queriendo entrar a la viña del Señor para crecer en Él. Así que te invitamos que compartas con esas personas, todas las personas que están necesitando esta palabra, pero primeramente escúchala tú, para que primeramente te ministre a ti, te ministre así como nos ministró a nosotros en su momento y nos sigue ministrando en este momento, así pueda ser de edificación para tu vida. Así que Dios bendiga a todo aquel que nos está escuchando, comparte, recuerda que también estamos en Instagram ahí publicando algunas frases que en nuestros devocionales entre amigos hacemos ahí que sean de edificación para tu vida. Si tú tienes Instagram, puedes ir y buscarnos ahí como Filtro de la Palabra y ser edificado con esas pequeñas frases, y también ponemos el versículo bíblico para que tú vayas y leas también la historia y veas lo que Dios nos habló a nosotros también. Así que hasta la próxima. Bendiciones solo aquí en Filtro de la Palabra.